Bueno, Juliana, muy buenas tardes. Este es el encuentro sincrónico de la segunda semana del curso de análisis del discurso multimodal. En este curso está también otro estudiante que se llama Sebastián. Él siempre ha sido súper puntual con los encuentros sincrónicos. No tengo ni idea qué le está pasando porque no ha podido estar. Pero para que sepas, él va a ser tu compañero en este curso. Solamente son dos estudiantes. Entonces la idea, como les decía en el primer encuentro sincrónico, que no había tocado la semana pasada, fue una confusión ahí con las fechas y los horarios de los encuentros. Eh, pues la idea es que traten de trabajar en grupo en lo posible porque eso permite muchos aprendizajes como de gestión de proyectos con otras personas, a trabajar en equipo. Encima de eso uno se enriquece mucho con la experiencia de la otra persona, pero si no es posible, pues ustedes ya saben que es posible trabajar de manera individual. En ese caso, sí les pediría que comenten los trabajos de los compañeros porque es muy importante para poder, pues, como aprender. Yo siempre digo que estos cursos tienen varias formas de aprendizaje, pues como con los OVAs, con los OVAs, con las actividades de aprendizaje y pues con todo lo que ustedes investigan alrededor del tema, ¿cierto? Porque pues reducir un tema a 8 semanas es imposible. Entonces la idea es que también ustedes se enriquezcan como de otras fuentes, ¿cierto? Hoy vamos a dar inicio a este, que es el último curso. Vamos a dar inicio en temas de profundización eh, a este curso que tiene que ver ustedes ya venían, tú ya viste todos los cursos de lenguaje. El de fundamentos del lenguaje, ¿ya lo diste, Juliana? Sí, ¿Aló? profe, ya todos. Qué Bueno, pena. Sí, ya esos todos. cursos eran muy centrados en lenguaje escrito, ¿cierto que sí? Sí, totalmente. O Bueno, sea, incluso vimos semiología de la imagen. semiología de la imagen y vieron todos los de discurso escrito. Muy bien. Ajá. Entonces, digamos que en este curso lo que buscamos es que ustedes ya como que terminen de entender ese panorama de cómo un discurso tiene diferentes elementos. Tiene elementos que parten del discurso oral, porque es que la oralidad es la forma primaria de comunicación del ser humano. No, incluso la primaria es todo lo que tiene que ver con los gestos y con el cuerpo, lo que se llama comunicación kinésica. Luego la oral y luego la escrita. Es como digamos que los tres modos de comunicación más generalizados, más recurrentes en la comunicación, pero en la comunicación de toda la vida, eso no tiene nada que ver con la comunicación digital. En la comunicación de toda la vida ha habido otros elementos comunicativos que participan en ese mensaje y que antes no éramos muy conscientes de ellos. Hoy en día somos supremamente conscientes de ellos. Cada vez nos hemos ido haciendo más conscientes de cómo esos otros elementos tienen una incidencia en la forma como yo logro los objetivos de la comunicación. Por decir algo, hace mucho tiempo, quienes escribían los libros, que fue, digamos que una de las grandes revoluciones humanas fue la invención de la imprenta eh, por allá muchísimos siglos antes en la China, pero cuando digamos que se retoma ese invento y se potencializa todo ese invento por parte de Gutenberg en Occidente y se empieza a imprimir la Biblia y se empiezan a imprimir libros, empiezan a darse cuenta de la importancia, incluso antes, ya cuando existían los libros hechos a manos, de otros elementos que complementaban ese texto. Entonces, por ejemplo, en los libros antiguos era muy importante la pintura, era muy importante la ilustración a mano como parte de esa construcción de significados
Y también era muy importante el estilo de la letra. Entonces el estilo de la letra connotaba, y el color de la letra o de los elementos connotaba significados. Recordemos que hay la palabra denotar y connotar en semiología. Denotar es lo que nosotros podemos ver a simple vista y podemos entender de una manera básica en un discurso, pero connotar es lo que está detrás, lo que está oculto, la intencionalidad oculto que nosotros tenemos que poner nuestro pensamiento racional al servicio de lograr entender eso que hay ahí oculto dentro de ese mensaje y que no siempre es tan fácil de comprender. Entonces, este curso lo que busca es precisamente entender que toda comunicación humana tiene diferentes recursos expresivos que van permitiendo construir los significados y que al juntarse por sí mismos van creando nuevos significados que a veces no tenemos previsto. Entonces, lo que vamos a centrarnos es, como ustedes ya se enfocaron en la comunicación escrita y como ya se enfocaron en la comunicación en el curso de semiología, en cómo los símbolos y los signos nos van, las imágenes, los símbolos y los signos nos van visuales, nos van transmitiendo significado, vamos a ver también otros aspectos que también tienen que ver con aspectos semiológicos, pero que ya trascienden lo gráfico y lo icónico y la imagen para entrarnos en otros sistemas de expresión y de comunicación. Yo les ponía en la primera videoconferencia, les compartí esta primera imagen, que es una página web que se llama Emotion Research Lab, que ellos se dedican a analizar discursos políticos y cómo a través de un software cómo las expresiones faciales, la comunicación kinésica, lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, va transmitiendo unos significados que están ligados a las sensaciones y a los sentimientos humanos. Entonces, ellos nos van mostrando cómo van haciendo pues ese análisis de cómo más allá del discurso oral de Barack Obama, encontramos otros mensajes que tienen que ver con enfado, que tienen que ver con tristeza, que tienen que ver con miedo, que tienen que ver con generar confianza o con generar, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora Trump, que es como generar rechazo con una finalidad, con esos gestos que él tiene, con esa forma de hablar que él tiene, con esa forma de expresarse, él está dejando clara una posición política y está dejando clara una posición ideológica. Entonces, cuando vamos en ese curso, entonces a analizar cómo detrás de un discurso hay otros discursos, cómo hay otros mensajes, cómo detrás de esos mensajes hay unas ideologías y unas intencionalidades, y vamos a tratar entonces de aprender algunas técnicas para aprovechar eso en favor de nuestros procesos de comunicación, ¿sí? Porque, por ejemplo, la forma como nosotros empezamos un discurso, la forma como nosotros empezamos un mensaje, la primera frase o la primera imagen o el primer sonido en un podcast, por ejemplo, que no estás viendo una imagen, sino que estás escuchando algo. Eso va marcando una intencionalidad, va marcando una ideología. Entonces, vamos a ver qué hay detrás de los discursos, pero sobre todo vamos a aprender, así como aprendimos ortografía, gramática, construcción lógica de discurso, pues vamos a tratar de aprender a construir unos discursos multimodales de una manera más profunda, ¿cierto? Recordemos rápidamente que este curso tiene entonces que ver con eso, con ese buen uso de ese lenguaje también
español, pero también hipertextual. Entonces, hasta ahora en esos cursos de lenguaje, ustedes se habían centrado en el discurso escrito lineal, ¿cierto que sí? No habían ahondado mucho en el hipertextual. Entonces, en este curso es el curso donde vamos a hablar más de hipertextualidad. Hombre, ¿cómo se hace un buen discurso hipertextual? Cuando yo estudié, te cuento, cuando yo estudié en la universidad, a mí mis profesores de periodismo, yo estudié comunicación y periodismo, eran periodistas muy famosos aquí en Medellín y periodistas muy buenos. Y yo recuerdo que me enseñaban unos trucos, unas formas de escribir una noticia para que la noticia fuera leída, fuera comprendida, generara impacto, etc. Hoy en día nada de lo que ellos me enseñaron sirve. Cuando voy a escribir, no para un medio de comunicación impreso, sino cuando voy a escribir para un medio digital, porque yo no puedo empezar con esa estructura. Por ejemplo, lo primero que nos enseñaban era la estructura piramidal, que nos decían, ya te voy a dar la palabra, nos decían, lo primero que usted tiene que decir es el primer párrafo que se llama lead, y en ese lead usted tiene que dar la noticia, porque después es posible que la gente no lea, ¿cierto? Ahora no, ahora si tú te metes a un periódico, nunca en el primer párrafo te dan la noticia, porque entonces, sino que por ejemplo, en los periódicos de pago te ocultan esa parte que ya es la noticia, porque justamente esa es la carne del artículo. Entonces lo que hacen en el primer párrafo es generarte una expectativa. Entonces vamos a ver cómo se utiliza ese lenguaje hipertextual y cómo utilizar esos otros lenguajes que no tienen que ver necesariamente con la escritura ni con la parte visual, porque esa parte visual tú ya la estás viendo en otras materias como comunicación visual, pues como comunicación audiovisual, como comunicación sonora. Entonces, vamos a tratar en estas 8 semanas de hacer mucho énfasis en esa parte, el lenguaje hipertextual y en esos otros múltiples sistemas de representación. Por ejemplo, los olores. Por ejemplo, cuando tú vas a un centro comercial y entras a un almacén y sientes un olor, ese olor tiene una intencionalidad y hace parte de lo que hoy en día se llama experiencia comunicativa. Hoy en día no generamos contenidos, hoy en día generamos experiencias. Tú me levantaste la mano, cuéntame por fin. Sí, bueno, mira, de lo que me estabas contando, pues de cuando estudiaste comunicación, qué pena, profe, la puedo tutear. Claro, claro que sí. Eh, el año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar como comunicadora en el SENA. Me dieron la oportunidad porque tengo pues la experiencia en radio, más de 8 años de experiencia en radio y en televisión también tengo experiencia y yo era la encargada de hacer pues como las campañas de marketing y como el diseño de toda la publicidad de las ópticas donde trabajaba. Me dieron la oportunidad y fue muy curioso cuando empecé porque me pedían hacer la publicidad de las ofertas educativas y yo ya tenía una idea. Entonces me decían, no, es que tiene que ser llamativo y respetar la línea gráfica. Entonces ahí era un gran reto. Y luego al momento de publicar en las redes sociales, que digamos que el público objetivo era todo el norte de Antioquia, pero especialmente jóvenes, y pues los jóvenes se mantienen en Facebook, Instagram, TikTok, entonces era como buscar las palabras adecuadas, con qué discurso o cuál iba a ser la retórica que íbamos a utilizar para llegar a ellos y persuadirlos de que estudiaran con nosotros en el SENA. A pesar de que la formación es gratis, pues igual el SENA tiene unas metas que cumplir, entonces mi objetivo, digamos, mi tarea era conseguir más estudiantes para el SENA. Y eso fue un reto grandísimo el año pasado. Ahí entonces nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a hablar de estrategias para crear discursos, tenemos que partir de varias cosas. Analizar el público, analizar el medio, porque no es igual escribir para una red social como TikTok, a escribir a una red social como Facebook o a escribir para una red social como X. Lo que nos funciona en X puede que no nos funcione en la otra red, ¿sí me entiendes? Entonces, vamos a mirar cómo ese uso del lenguaje depende del
contexto en el que estemos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por partes. Lo primero es identificar y entender cómo funcionan esos discursos en el contexto contemporáneo. Juliana, aquí si quiero hacer y Sebastián. y Sebastián, sí, se me olvidó, estaba entre Sebastián y Santiago. Quiero hacer una claridad muy grande, y es que los contextos comunicativos cambian. Lo que hoy estamos aprendiendo sobre discursos, sobre los discursos, cómo los vamos a crear para medios digitales, para una red social, para una página web, es posible que en 5 años haya cambiado esa estructura, porque dependemos del contexto sociocultural. Y en el contexto sociocultural actual cambiamos muy rápido, porque tenemos influencia de muchas partes. Ahora con esto de los discursos en la globalización, tenemos influencias de muchas partes. Entonces es muy importante que sepamos que esto que vamos a aprender siempre lo tenemos que revisar constantemente en función de lo que está pasando en la actualidad, ¿cierto? Yo digo que si en alguna carrera se tiene que seguir estudiando el resto de la vida es en comunicación. Claro, en medicina también, claro, en odontología también, en todas, ¿cierto? Pero es que la comunicación tiene una particularidad y es que cambia muy rápido, muy, muy, muy rápido. Entonces, esto que vamos a ver es desde la perspectiva contemporánea, desde el hoy, desde nuestra cultura, cómo se estructuran esos discursos lineales y hipertextuales, y a partir de ahí vamos a construir. Pero entonces empecemos por identificar, ¿cierto? Empezamos por comprender cómo funciona un discurso. Tú me dabas una respuesta muy interesante en esa actividad diagnóstica cuando me decías que era un discurso. Recuérdame, ¿qué se te viene a la cabeza cuando se te viene la palabra discurso? Quería responder con respecto a la pregunta de qué imagen se nos venía a la mente con la palabra discurso. Cuando estaba viendo el video, y a mí inmediatamente se me vino Yokoi Kenji, que considero yo que Sí, es un sí. orador actual muy bueno. El japonés que vive en Entonces, Colombia, que, ajá, que da discursos sí, motivacionales, claro. exacto. Ese tipo de personas es el que se me viene a la mente. Yo no soy apolítica, pero digamos que no soy muy seguidora de como de las corrientes políticas, pero sí me gusta mucho la parte filosófica, eh, obviamente pues literaria, poética, reflexiva. No soy mucho del coaching y esas cosas, pero me gusta mucho la filosofía que uno puede encontrar en ese tipo de discursos como el de Yokoi Kenji. Muy bien. Y me encantó que hubieras buscado la etimología de la palabra multimodalidad. Mira, mm, el sistema de comunicación aparentemente es muy sencillo. Alguien, una persona, se comunica con alguien, le transmite un mensaje a alguien para que esa persona, a partir de ese mensaje, digamos que me responda o genere una acción o una réplica o una difusión y una discusión con otras personas a partir de eso que comunicamos, ¿sí o no? Aparentemente eso es muy simple, aparentemente eso es pilado, pero resulta que no es tan pilado cuando uno entiende que es que las personas somos seres muy complejos, porque tenemos unos factores personales y unos factores sociales que inciden en cómo somos, ¿cierto? Entonces, mi experiencia de vida, mi trayecto de vida, el contexto en el que vivo, la cultura en la que vivo, va a determinar esa forma de yo relacionarme con la otra persona. Si tú vas a la palabra, a la etimología de la palabra comunicación, comunicación significa viene de comunicare, que es poner en común, entrar en común,
entrar en contacto con el otro, relacionarme con otros, crear comunidad, ¿cierto? Entrar en comunión. Entonces, este proceso no es tan fácil cuando todos esos elementos personales y contextuales empiezan a influir y empiezan a diferenciarme de las otras personas que también tienen sus propias complejidades y sus propios contextos. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera a veces muchos problemas, ¿sí o no? Muchos problemas porque yo sin querer me puedo poner X vestido y porque una forma de comunicación es lo kinésico, el cuerpo, el vestuario hace parte de ese cuerpo, yo me pongo algo y puede que ofenda a otra persona, por decir algo qué sé yo, a alguien que tenga otro tipo de religión diferente a la mía, o otro concepto sobre el cuerpo humano, en fin, ¿sí me entiendes? Entonces, eso hace que sea muy complejo porque somos múltiples personas con muchas complejidades comunicando. Cuando nosotros no, centrémonos en el emisor, cuando un emisor va a comunicar algo, siempre de manera consciente o inconsciente, de manera larga o de manera corta, hace un proceso y es el preguntarse, ¿yo qué quiero decir? ¿Yo qué quiero comunicar? ¿Cierto? Yo quiero expresar mi rabia, yo quiero expresar mi inconformismo, yo quiero decirle a la otra persona, ve, vos sos una desgraciada, o decirle, ve, vos sos una persona muy inteligente porque no haces tal cosa, ¿cierto? Digamos que uno en segundos en la comunicación oral hace ese proceso de decir qué quiero decir y haces el filtro de qué no quieres decir. A veces se hace el filtro, a veces no se hace el filtro, ¿cierto? Pero uno siempre se pregunta el qué quiero decir. Y ese qué va ligado a una intencionalidad. Por eso es que en las teorías de la comunicación hay una teoría que es la teoría funcionalista, que se centra en estudiar las funciones de la comunicación, ¿cierto? Entonces, hay comunicación para convencer, para transmitir una ideología. Entonces está, por ejemplo, la comunicación política, pero también hay una que es para persuadir de tal manera que yo piense u opine determinadas cosas. Entonces ahí es cuando hablamos de opinión pública. O hay otro tipo de comunicación que es para entretener, una comunicación más lúdica para hacer reír, para hacer reflexionar, para transmitir una ideología política. Tú ahorita me hablabas de ideología política, más bien yo diría ideología partidista, pero siempre hay una ideología política dentro de las cosas, o filosófica, o de una forma de creer el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien va a hablar, siempre piensa en ese qué quiero transmitir. Y luego piensa en cómo lo voy a transmitir. Si lo digo, se lo escribo en una carta, la llamo por teléfono, o mejor le mando un mensaje por WhatsApp, o mejor le digo que salgamos y nos tomemos un cafecito y lo hablemos, o mejor la cito a una reunión virtual. Entonces, mira que ahí hay dos factores que son muy complejos. El primero es decidir el qué quiero comunicar y el segundo es el cómo. Entonces, los expertos en lingüística, los expertos en literatura, los expertos en filología, que, que, que estudian todo ese sistema del lenguaje, nos hablan de dos cosas. Nos hablan del qué, como si fuera la historia. ¿Qué historia quiero contar? Y a ello, a ese qué le dan la palabra, le dan el nombre de historia. Y el cómo es de qué manera lo quiero expresar, por qué medios de comunicación lo quiero expresar, en qué momento lo quiero expresar, en cuánto tiempo lo quiero expresar, y ese cómo lo llaman discurso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra discurso, a nosotros se nos viene, claro, se nos vienen dos cosas a la cabeza, se nos viene Kenji, y entonces uno dice, ay, es que me encanta lo que dice, pero también me gusta cómo lo dice. ¿Sí o no? Y la forma como se expresa y los ejemplos que pone y la estructura comunicativa que hace de su forma de contar las cosas. Eso es lo que se conoce
todo como discurso, pero el discurso realmente tiene dos partes, una historia y un discurso. Hay un autor muy chévere que se llama Chapman, que tiene un libro maravilloso, a él le encantaba el cine y él empieza a analizar los discursos en el cine y encuentra y empieza a clasificar el que se cuenta y el cómo se cuenta. Y entonces él habla de la historia y del discurso. Cuando yo fusiono esas dos cosas, empiezo a producir los mensajes. A veces me tardo mucho en hacerlo porque son discursos planificados, ¿cierto? Cuando estoy hablando de discurso, estoy hablando de las dos cosas, de historia y de discurso, ¿cierto? Empiezo a planificar cómo lo voy a contar, empiezo a construir el mensaje hasta que yo empiezo a definir eh, hasta que yo se lo paso a la otra persona. Pero es que las otras personas tienen también esa complejidad. Y esas personas en microsegundos o a largo plazo o en mucho tiempo también empiezan a analizar el qué me dijo y el cómo me dijo. Entonces, a partir del analizar qué me dijo alguien y cómo me lo dijo, yo empiezo a construir sentidos y significados. ¿Sí o no? Pero los significados que yo construyo son distintos a los tuyos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Porque cada persona es muy compleja y cada persona tiene esa forma de construir significados a partir de sus procesos de vida, sus procesos psicológicos y sociológicos. Y puede que el significado que yo le dé a algo sea completamente distinto a lo que esa persona me quiso decir y a lo que otra persona entendió. ¿Sí o no? Y a partir de ahí surgen las respuestas, surgen las respuestas. Entonces, un ejemplo clásico, perdóname, yo dejo de compartir y me voy a buscar un ejemplo clásico de lo que está pasando, de esto que te estoy diciendo y de lo que con esto te quiero, les quiero, porque espero que este video lo vea también él, les quiero decir que para un comunicador saber manejar un discurso desde esa complejidad es supremamente importante porque se le puede salir de las manos la reacción que pueda tener de la gente frente a ese discurso. Y es lo que le pasó a Petro esta semana. Esta semana no, la semana pasada, ¿cierto? Independiente no nos situemos como actores políticos, situémonos como comunicadores, ¿cierto? ¿Qué pasó? Él tuvo una intencionalidad, acercarse a la gente que sentía que no se estaba acercando a la gente, le venían criticando hace mucho rato eso, que estaba gobernando digamos que no de cara al país, le venían criticando eso, pero cometió un error garrafal, no preparó el discurso, ni el de él, ni el de sus ministros. Y no entendieron el contexto público en el que estaba y se armó lo que se armó y finalmente la reacción de la gente o a favor de Petro o en contra de Petro fue una reacción en cadena de que se le vino en contra, ¿cierto? A él y a sus ministros y a su partido político, obviamente, ¿cierto? Entonces, esto mismo pasa con todo, pasa con el discurso, con los discursos publicitarios. Cuando alguien no planifica bien ese discurso, puede tener una reacción en cadena contraria a lo que se deseaba. Entonces, por ejemplo, miles de discursos que aparecieron, miles de memes que aparecieron, miles de discursos en radio, en televisión, en prensa, reaccionando a eso, fue porque hubo una lectura más allá de las palabras de Petro y sus ministros. Hubo una lectura de los gestos. Hubo mucho debate sobre los gestos de Armando Benedetti porque se quedó callado toda la reunión y con la cabeza baja todo el tiempo mirando la hoja, ¿cierto? Como la reacción, por ejemplo, de Francia Márquez, toda su gestualidad,
todo su discurso oral, la forma como trató de hablar, que en algún momento se le quedó con la voz. Entonces, eso generó toda una serie de réplicas que, ¿qué pasó ahí? Que no se cuidó la construcción del discurso. Pero tal vez el qué, ellos tenían claro el qué, pero no tenían claro el cómo. Entonces ahí es donde se viene encima. ¿Tú me querías decir algo? ¿Me querías comentar algo? Eh, sí, pues no sé, me acaba de surgir una duda con lo que estabas mencionando. La música como tal hace parte del discurso. Miremos, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, como ejemplo, la canción que salió el año pasado de EMA 57, que tuvo eh, tantas represalias por el uso del, pues como del lenguaje a hablar de una menor de edad, simplemente porque la palabra encajaba y rimaba con el resto de lo que estaban diciendo. Pero ahí es donde nos damos cuenta, la gente sí está escuchando las canciones, sí nos Claro. está llegando el mensaje. Y hay Entonces, donde uno personas que menos les cree, llegan. Mira que hay una teoría que es la teoría de las inteligencias múltiples y de cómo en algunas personas prima una inteligencia sobre otra. Ya se ha dado, ya los psicólogos han descubierto que realmente no es que sea que yo soy muy oral y tú eres muy visual. No, todos somos todos. Lo que pasa es que sí hay cosas que somos más cercanos a. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy visual. Puede que tú seas más auditivo y te des cuenta de cosas dentro del discurso que yo no alcancé a escuchar, ¿sí me entendés? O que yo no le paré bolas al escuchar, pero tú sí. Entonces, mira cómo eso se genera. Yo no sé si tuviste los memes a partir de la comparación entre lo que pasó en el ministerio, en el Consejo de Ministros y Betty la Fea. Y sí, sí. cómo generan la música del momento de tensión en la junta directiva de Betty la Fea y el Consejo de Ministros. En fin, acá hay una cantidad de memes que finalmente lo que están mostrando es una cantidad de significados, de sentidos, lo que yo te decía ahorita, que va construyendo la gente al interpretar ese qué y ese cómo, que te garantizo que fue distinto al qué y al cómo que esperaba Petro, ¿sí o no? Entonces, eso mismo pasa en muchos otros. Esta pues no la vamos a hablar. La retórica tiene que ver con todo ese estudio de construcción de los discursos, ya no desde la estructura del lenguaje necesariamente, sino también desde el cómo comunico, ¿cierto? A mí me gustó mucho cómo se define ahí la retórica que decía, y lo cito textualmente, es el arte de expresarme con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión. No es igual cuando te dicen, pues un ejemplo burdo pues, y sencillo y cliché, suena más bonito decir, eres la inspiración de mis versos, o eres la tinta que le hace falta a mi pluma, o cosas así, a decir simplemente eres importante para mí. ¿Cierto? La Es ese uso de retórica, la palabra. la retórica, acuérdate que viene desde Grecia. Como en esa época no había ni radio, ni televisión, ni prensa, ellos se dedicaban a hablar y a pulir su sistema de comunicación principal, que era la oralidad, ¿cierto? La oralidad y la escritura. Entonces, ¿qué pasa? La retórica es digamos que la ciencia que nos ayuda a construir ese cómo cuento algo de manera que impacte, de manera que quede en el recuerdo de la gente, de tal manera que genere esa reacción que yo esperaba que generara mi discurso, ¿cierto? Entonces, la retórica se centra en ese cómo lo voy a contar, con qué recursos gráficos, con qué recursos visuales, con qué recursos auditivos, en qué espacio, en qué temperatura. A veces nos olvidamos que la temperatura y los sabores hacen parte de la comunicación y los olores y hacen parte de la comunicación. Entonces, cuando nosotros generamos una experiencia comunicativa, tenemos que generar la experiencia por todos los sentidos humanos.
los 5 sentidos básicos, pero hay otros sentidos. Te invito a que investigues cuáles son esos otros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, pero hay otros más, ¿cierto? Entonces, resulta que esos son los 5 básicos: el tacto, la vista, el olfato, la, El gusto. el Exacto. gusto. Bueno, entonces, cuando generamos discursos multimodales, no es necesariamente decir, ah, sí, es usar video, es meterle música, es meterle fotos, sí, pero es meterle intencionalidad a cada una de esas cosas, a cada una de esas cosas. Si yo voy a poner una imagen como esta, por ejemplo, en un discurso de Obama, todo lo que hay ahí visual tiene un sentido. Las banderas están ahí por un sentido, están puestas de una manera, dobladas de una manera, por algo, porque quieren transmitir algo. ¿Por qué está vestido él como está vestido y el color de su corbata? Y la bandera, él tiene aquí la bandera de Estados Unidos, es por algo. Tiene cada gesto de él es por algo. El atril, cuando tiene el escudo ahí, es por algo. Entonces, el color que está transmitiendo ahí, que es un color azul, mira que está prevaleciendo el color azul en su corbata, en su vestido y en la iluminación y en el fondo, tiene un sentido. ¿Sí o no? Que tiene que ver con su ideología política, con su ideología, con esa función política que él en ese momento está teniendo, ¿cierto? Entonces, hay Eso una, es lo que llamamos lenguaje gráfico. pero no solamente gráfico. Aquí sí, aquí porque lo estamos Ujú, viendo, pero sí, si aquí. Ajá. estuviéramos allá, era también ese lenguaje del olor, el lenguaje de la sensación, el lenguaje, todo, todo tiene que ver con estas cosas. Por eso es que a Obama lo entrenan en sus gestos. Obama es un gran orador. Para mí es de los mejores oradores que hubo a finales del siglo XX. Lástima que ahora pues no esté tan participativo, pero es un gran ejemplo de oratoria porque él tenía una capacidad de manejar su voz, los giros de la voz, el volumen de la voz, en qué momento hablaba fuerte, en qué momento hablaba suave, en qué momento se reía. Él sabía que era atractivo físicamente, cómo lo hace. Entonces es a través de eso, de su mirada, de cómo mantiene la mirada. Eso todo es una intencionalidad, la forma como pone las manos en el atril, todo eso tiene un sentido. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver este discurso, que lo dejé de ejemplo en el... Comencé a verlo y se me tildó en la mitad y no pude Ah, verlo completo, pero yo ya había, creo que ya habíamos hablado de Luther King Jr. en sí. otros cursos anteriores. Él es un gran orador también. Bueno, fue un gran orador político y ese discurso que él pronuncia con esa frase inicial no está ahí porque sí, esa frase inicial tenía una intencionalidad, tengo un sueño y la usa como eje creativo durante todo su discurso, pero la forma como hablaba, la forma como se expresaba, ahí tenía toda una intencionalidad, la forma como se vestía, la forma, todo tenía una intencionalidad. Lo mismo pasa con el discurso de Greta Thunberg. ¿Ese lo viste? Sí, de hecho este sí es mucho más conocido y me sorprende mucho que una niña de su edad haya logrado mover masas como las movió, porque a Sí, partir de ese discurso se pudieron hacer, pues sí, hubo muchos grupos, muchos colectivos, pues como a favor del cuidado del planeta y fue sí, muy, a ver, a mí me llamó mucho la atención es cómo termina ya el discurso, bueno, terminando el discurso cuando ella hace como ese hincapié de que ella tiene como ese derecho, pues que todos, como los niños, esto es lo que ustedes nos están dejando.
Entonces, es bastante impactante ver cómo el discurso no solamente le pertenece a adultos Sí. con poder político, pues como lo hemos hablado hasta el momento, pues haciendo más como énfasis en lo político. Lo que pasa es que los medios de comunicación digitales han traído una posibilidad de participación muy grande, ¿cierto? En personas de muchas edades, lo que antes no pasaba en los medios tradicionales o en los medios analógicos, porque como eran tan poquitos y eran tan restringidos, pues no había tanta capacidad de expresar. Pero, por ejemplo, este discurso, tú decías que no era muy conocido, tal vez no es muy conocido para nosotros, pero es absolutamente revolucionario y cambió la humanidad, pues Sí, cambió a Estados incluso Unidos. hay canciones, hay unas, no recuerdo qué canción exactamente, creo que es de Metallica y empieza con la frase I have a dream. Claro, claro. Entonces, mira cómo toda esta parte de la gestualidad, la intencionalidad en las cosas, tienen definitivamente, cuando hay un discurso oral, es porque detrás hay un discurso también multimodal, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a ver una posesión de un presidente de la República en Colombia, hay toda una puesta en escena con coreógrafos, con arquitectos, con decoradores, que definen cada uno de los elementos que debe estar ahí y por qué debe estar ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un control del discurso en su intencionalidad para que no, en ese proceso de recepción, digamos que se minimicen esos riesgos de distorsión de lo que se quiere decir y no se genere esa reacción que se genera cuando un discurso no está tan bien preparado. Ahora, de todas maneras, siempre va a haber alguien que interprete las cosas de una manera distintas a las que yo las planeé, porque estábamos hablando que son muy complejos, ¿cierto? Empezando porque si yo tengo una ideología completamente contraria a la de Duque, por más rosas que le monten a eso, yo no voy a, digamos que a tener la predisposición de escuchar el discurso de Duque de una manera positiva. Lo mismo pasa con Petro. Te garantizo que quien es contrario a esa ideología, por más cosas interesantes o no interesantes que pueda decir Petro, si yo no soy, no, si soy contraria, ya me predispongo a interpretar ese discurso de una manera distinta. Entonces, mira, por ejemplo, todo lo que te decía ahorita, lo que es la comunicación kinésica, desde la forma como yo me siento, desde el vestuario que me pongo, desde digamos que em, desde la posición que tomo en determinado espacial, en determinado lugar. Todo eso tiene que ver con esos elementos comunicativos que hay detrás de todo el discurso y que en este curso vamos a tratar de identificar y aprender buenas prácticas, ¿cierto? Buenas prácticas para tratar de minimizar esos riesgos, entendiendo, pues, vuelvo y repito, que no todo se puede controlar, ¿cierto? Y que si hay cosas que no puedo controlar, pues obviamente se van a salir de lo previsto y van a jugar en mi contra. Em, Y uno de yo los... quería que tocáramos este tema. Profe, ¿usted ha visto la película de este discurso? Sí, Es ¿cómo te espectacular. pareció? Es que es asombroso porque es en una época de guerra. Entonces uno dice, ¿cómo dirigir a todo un país, toda una comunidad hacia un solo objetivo que tiene una ideología y cómo hacer mover masas? Y me recordó mucho, ¿conoces 1984 de George Orwell? Sí, Ese libro me marcó muchísimo porque también es una forma de ver cómo una sola persona, el gran hermano, controlaba todo. Y lo controlaba también desde las telepantallas, dando un discurso y haciéndolos entender, pues o persuadirlos de que él estaba en lo correcto y ellos no, y que tenían que hacer lo que él decía. Entonces
Me encanta. O sea, yo estaba feliz leyendo y escuchando, pues, y viendo el módulo, pues, y cuando hiciste, pues, la presentación la semana pasada, yo estaba feliz, incluso me dio curiosidad y volví a buscar en YouTube esta parte del mejor discurso de la historia. Y mire, Hay varios muy buenos discursos, pero este hay es varias fenomenal. películas que yo te recomendaría con respecto a esto. El discurso del rey, ¿ya te lo viste? Del papá de la reina Isabel, que era tartamudo cuando se... ¿Cómo él logra ese cómo decirle algo a una nación para que esa nación me crea? Y la otra que me encanta es el de los dos papas. Los dos papas, porque esa no te la has visto. Es Es que sí cuando es muy católico, no. no, 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 pero no la veas Hasta ahí por me llega el católico. interés. No, no la veas por católico, no católico. Es cuando Ratzinger, que es de la línea dura, la línea de pensamiento más conservadora de la iglesia, decide y propone a Bergoglio, que es el papa actual, que es liberal, como su sucesor y el por qué. Y entonces empiezan a conversar, pero más allá de lo religioso, sobre su ideología. Entonces, Sí. ¿cómo logran llegar a un acuerdo de ellos dos y de proponer a Bergoglio como candidato? Entonces, es bien interesante porque es eso, cada discurso tiene una intencionalidad, pero ¿cómo logro yo que esa intencionalidad se vuelva la intencionalidad de otras personas? Churchill era la persona más aburridora para hablar, la más aburridora para decir algo. Físicamente no generaba empatía, no generaba afiliación, que era un poco lo que le pasaba al papa anterior, que la gente decía, ay, es que no es bonito, no me genera como, porque es forma, ¿cierto? Yo siempre digo que todo discurso tiene una parte de fondo y una parte de forma. Entonces, ¿cómo logran que este discurso logre llegar a cumplir esa intencionalidad? Em, te voy a recomendar este video explica mucho, bueno, tú ya te viste la película, pero este es un video bien interesante de cómo este señor logró em, esa intencionalidad y cómo logran a través de ese discurso político, pues juntar a toda una nación en pro de unos objetivos, ¿cierto? Y otro caso que quiero que analicemos en este curso son estos discursos por ejemplo, Brigitte Baptiste, como una, ¿sabes quién es? ¿No? Una de las, Sí, sí, la, ella es ella es transgénero. transgénero. Sí, pero es una de las científicas más importantes que tiene este país y una de las académicas más importantes del país fue o es la rectora de, de una de las mejores universidades de Colombia, como lo es la EAN, y cómo ella a través de decir sin saberlo todo, ¿cómo hago yo para decir algo cómo hago yo para decidir algo sin saberlo todo? Pero además, cómo ella desde sí misma se convierte en una forma de comunicación, en unos recursos de comunicación que tienen una intencionalidad. Entonces, digamos que este curso vamos a ver eso. Vamos a empezar la próxima semana por el discurso oral en el próximo encuentro nos vamos a dedicar a hablar de discurso oral, luego vamos a hablar de discurso hipertextual y luego vamos a hablar de discurso kinésico, del cuerpo, para que al final terminemos construyendo una estrategia que combine todo con una intencionalidad. Yo quiero dejarte, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Yo quiero dejarte que veas este video, este, y también para Sebastián, que vean este video se llama Reunión, es un comercial, porque cuando uno dice discurso, mucha gente piensa en discurso político, en un discurso de los pastores, de las iglesias, religioso, o en los discursos de
de la cantaleta del papá y la mamá, ¿cierto? Cuando yo he hecho este ejercicio de qué se te viene a la cabeza cuando piensas en discurso, entonces mucha gente me saca muchas cosas, pero detrás, por ejemplo, de la publicidad hay un gran discurso, ¿cierto? Para la construcción de una marca se necesita un gran discurso. Entonces, este es un comercial bellísimo de Google, donde se reencuentran dos personas, una de Pakistán y uno de la India, que ellos entraron en una guerra muy fuerte, cómo se reencuentran a través de sus recuerdos, en fin, en fin. Quiero que lo veas y quiero que empecemos por este discurso en el próximo encuentro sincrónico. Listo. Cuéntame para cerrar el encuentro sincrónico si con las lecturas te ha quedado alguna duda, si... Sí, en uno de los materiales de apoyo del elemento pues, de competencia 1, en el tema 1, es una presentación de Prezi, donde hablaba de la estructura del discurso, Sí. sí, en especial como después de lo de la estructura del discurso, habló de, pues había una notica que decía corrección de errores automatizada, y hay unos tiempos, pero busque y no, sí que como con la duda. Ay, ahí sí me... Déjame, yo lo reviso. Sí, Déjame, yo lo reviso listo. porque ahí sí no... Sí, porque no tiene más explicación de nada. Es una notica en amarillo y dice corrección de errores automatizada. Y no tiene gran En la explicación, entonces competencia sí. uno, en uno de los recursos de profundización, Sí, en el ¿cierto? último recurso de profundización, que es una presentación de Prezi. Ok, ok. Ujú. Bueno, Bueno, mira, quería contarles, déjame, yo lo miro y de una vez te voy a contar esto. Aquí hay un foro que se llama Foro para organizar equipos de trabajo, expresar dudas o compartir información de interés. ujú, Entonces, ahí te voy a responder esa duda. Cuando tengan dudas perfecto. específicas, cuando tengan cosas que no tienen que ver de pronto con una unidad especial, sino, profe, este link no funciona o cualquier cosa, entonces inmediatamente aquí nos podemos comunicar esas cosas. Listo. Para Listo. que no tengas que esperar que la profe no me contestó o está ocupada y no, porque pues a Ujú. veces yo me ocupo en lo que sea y no alcanzo a contestar rápido, entonces ya sabes que ahí está la información. Listo. Listo, listo, profe. Profe, y ya que se nos va a acabar el tiempo con respecto a la actividad 1, según entiendo, entonces el video duraría aproximadamente 7 minutos. Lo puedes hacer, el video puede, pues no necesariamente tiene que ser de 7 minutos, puede ser de 5, entre 5 y 7. Aquí Ujú. dice 5 minutos máximo, Pero máximo. solamente en el momento del desarrollo, porque en la apertura y en el cierre dicen que de a 1 minuto, entonces por Ah, eso. no, pero pues no, tranquila que yo no soy tan estricta en eso, es máximo Ah, yo pues un sí. minuto. Máximo un minuto, porque que se va a quedar uno pues haciendo una apertura si ya no tiene que más que decir de un minuto, Ajá. pues no, no pasa nada, no, tranquila. Digamos que eso es máximo. La idea es que un video no sea muy largo, porque un video muy largo la gente no se lo ve, salvo que sea de un tema muy... Ahorita hablábamos de eso, que cada medio tiene su propio lenguaje, cada medio tiene sus propios sistemas. Entonces uno escoge también un poquito en función del tiempo que tenga la otra persona, de las características de la otra persona. Entonces ahí vamos a empezar a ver eso. Listo. Listo. Perfecto. Bueno. Y nos vamos a ver también en la otra materia. Tú estás en redes. Sí, sí. Ah, eso te quería preguntar, profe. Como aquí nos propones hacer un Producto. blog, una, Eh, sí, puedes yo hacer el estaba otro. pensando a eso, hacerlos, los puedo hacer en el mismo lugar, ¿listo? Eso era, Perfecto. porque estaba pensando manejarlo desde LinkedIn, porque incluso me sirve a mí, porque yo tengo mi perfil de LinkedIn un poquito abandonado, y como yo estoy buscando trabajo, pues si la idea es desarrollar mucho, mucho esa página para más adelante, entonces también lo estaba pensando en hacer en LinkedIn. Es una red Perfecto. social y a la vez es una plataforma donde uno aprende. Perfecto. Ah, es una red de Perfecto. conocimiento. Red de conocimiento.
Sí. Eh, perfecto, no hay ningún problema. Listo, profe. Bueno, mi No, niño. encantada. Muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien. Qué rico Gracias que nos hayamos igualmente. conocido. Por aquí, por Santa Rosa, bienvenida al frío. Traiga tres Ay, sí, yo chaquetas voy porque estamos mucho. congelando. Yo voy mucho, 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 así que con seguridad nos vamos a encontrar por allá. Cuando Ah, vaya, te aviso y nos tomamos un cafecito. de una, profe, muchas gracias. Bueno, pues, que Bueno, estés muy que estés bien. muy bien. Feliz noche, Chao. chao. Gracias, chao.